Buen día, el día de hoy les vamos a hablar sobre el elefante blanco más grande de la historia de Ecopetrol y del Meta, la empresa que construyó en los llanos una colosal planta agroindustrial llamada Bioenergy, que iba a costar inicialmente 140 millones de dólares y terminó costando 750 millones de dólares. Como ahora está en liquidación, muchos se preguntan cómo llegó a ser semejante desastre. Entonces el día de hoy les vamos a hablar un poquito de su historia y de cómo ha sido la historia de este elefante blanco. El blanco más grande de la historia de Colombia. Todo lo que podías hacer mal en el multimillonario proyecto Bioenergy lo hicieron mucho peor. La estatal Ecopetrol en esa empresa filial tuvo un descalabro monumental. El negocio arrancó en 2008 con una inversión inicial definida en 140 millones de dólares. Pero 5 años después ascendió a 750 millones. Y eso no fue lo peor. A pesar de los sobrecostos astronómicos, los retrasos, los pleitos e intrigas, la empresa nunca logró despegar. Ahora está clausurada y en trámite de liquidación ante la Superintendencia de Sociedades. Los enredos del negocio llevaron a Ecopetrol ante un tribunal de arbitramiento internacional, que para colmo de males falló en su contra. Y en Colombia la Contraloría adelanta 8 procesos de responsabilidad monetaria. Mientras que en materia penal la próxima semana un fiscal de Unidad Anticorrupción adelantará audiencia de imputación de cargos contra 2 ejecutivos, presuntos responsables de apenas una parte del fiasco. ¿Cómo llegó Ecopetrol a consentir este elefante blanco que chapalea en semejante lodazal? La historia se remonta a una década, cuando el negocio del biodiesel se asomaba con la gran apuesta estratégica en el futuro. Ecopetrol decidió apostar por Bioenergy. Se trataba de adaptar los vastos cultivos de caña de azúcar del valle a los llanos orientales, con tierra de precio asequible y suficiente para desarrollar un proyecto de esta envergadura. El objetivo era crear la planta de mayor capacidad del país, capaz de producir a diario 408.000 litros de etanol provenientes de 14.400 hectáreas de cultivo. Ecopetrol pagó realmente un banderazo de 340 millones de dólares y faltaba lo más difícil, levantar la planta. Para eso abrieron una convocatoria y hubo 3 proponentes, Engevis, Prag y Israel Camargo. Isolus, la menos calificada y está con líos por incumplimiento en otros países. Isolus se quedó con el negocio, al proponer una oferta ajustada en 126 millones de dólares, lo cual era una ganga. Isolus empezó a alegar que la tarea implicaba gastos extra. El enredo llegó a tal punto que en medio de la improvisación Isolus terminó por subcontratar a Prag, la firma más calificada pero descartada desde un comienzo. Pero ni así, el 8 de abril de 2014, Bioenergy rompió con el contratista. El choque entre Bioenergy e Isolus llegó al Tribunal de Arbitraje Empresarial de Houston, en Estados Unidos. Finalmente, la construcción de la planta quedó en manos de la firma Menegua, que tan pronto aterrizó en el terreno advirtió que el avance reportado no correspondía al estado real del proyecto. Solo a comienzos del 2017, Bioenergy logró procesar el primer litro de etanol en el Alcaraván, una década después de que el proyecto de Ecopetrol se metió en el proyecto. Para ese momento, el mercado ya no era lo pensado. Hoy, el país se abastece de alcohol carburante proveniente de estados donde la industria goza de subsidios estatales. Eso, sumado al inmenso lastre financiero, parece ser la lápida de Bioenergy. Un elefante blanco que ha costado 750 millones de dólares.